¡Hey, buenas nuevas! Estamos en tu podcast Imparables. Este es un espacio donde exploramos el mundo de los negocios y cómo están haciendo un impacto positivo en el mundo. Hablaremos sobre los retos y oportunidades que enfrentan las personas en el mundo de los negocios. ¿Estás listo para construir y conectar? Yo soy Paola Luébano y acompáñame en este viaje. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo feliz y contenta, Paola Luébano de este lado, feliz y contenta de poderte presentar un podcast más, Imparables. Estoy contenta, bueno, como todos los programas que tengo invitadas, el día de hoy también tengo otra súper invitada, y no es que solamente sea para mujeres, pero se ha dado que solamente han venido mujeres, y eso es que está súper padre porque traen muchos temas que desarrollar, que desmenuzar, de qué hablar. Acuérdate, nuestro objetivo de cliente o nuestro objetivo de escucha es empresario, hombre o mujer, es emprendedora, hombre o mujer, que quiere más para su vida, que tiene muy claro su objetivo, hacia dónde quiere llegar y que no sabe cómo le va a hacer, pero seguramente algo de lo que escucha aquí le va a servir para convertirse en imparable. ¿Sí? ¿Clarísimo? Bueno, pues el día de hoy quiero presentarte a esta súper invitada, que ya la había invitado en algún momento a algo, pero no se había podido dar porque se tuvo que ir a... tenía un viaje a México, no me acuerdo, y por una razón no se dio, pero ¿qué crees? Era en este momento en Imparables el poder estar juntas y poder transmitirte. Ella es Erika Guzmán. ¿Cómo estás, Eri? Muy bien, Pau, un gusto. La verdad es que justo ahorita que te estaba escuchando estaba pensando en que digo, por fin, por una cosa o por otra no se había dado la oportunidad, pero aquí estamos ya. Aquí estamos, muy agradecida de que te hayas dado el tiempo, porque ahorita la van a conocer un poquito más. También es multitask, como muchas de las que nos escuchan, y entonces anda entre el mamá, entre México, entre la ida, la venida, el marido y lo que se le venga, ¿verdad? Entonces, padrísimo que el universo nos da la oportunidad de poder estar juntas transmitiendo aquí para ustedes. Entonces, por favor, ayúdame. Si la conoces, comenta. Si qué quieres saber de ella, también comenta. Y de alguna manera vamos a hacer para que te responda, ¿vale? Eri, pues platícales, por favor. ¿Quién es Erika Guzmán? ¿Qué hace Erika Guzmán? Mira, Pau, bueno, primero, mujer, antes sí le llamaba muchísimo multitask, pero fíjate que te voy a decir algo. Inicié como la carrera profesional, y cuando llega el rol de ser mamá y demás, yo decía, sí, soy multitask. Y fíjate que he ido como redireccionando el concepto multitask a decir, necesito simplificar mi vida, porque llega un momento en el que el multitask se convertía en un caos. Entonces, bueno, soy mamá de dos preciosos, Sergio de 13 años y Alessandra de 6 años, esposa. Soy mujer que le encanta desarrollarse en las áreas que le apasiona, y es la comunicación. Yo soy comunicóloga de profesión y de corazón. Me he dedicado por más de 17 años a la televisión y a la conducción de eventos. Es algo que lo seguiré haciendo si Dios lo permite y el público, por cierto. Seguro. Lo voy a seguir haciendo por el resto de mi vida porque me encanta. Sin embargo, llega también esta parte de ser, de emprender, esta parte de desarrollarnos en un área mucho más de negocios, y llegó Fusion a mi vida, que también es una empresa que me ha retado a nivel profesional, y la adopté justo como eso, primero como un reto y después ya como pues con todas sus conveniencias como mamá, porque me da la posibilidad de hacer un home office que la comunicación no siempre me lo permitía. Entonces, bueno, hoy soy comunicóloga, emprendedora, empresaria ya con Fusion, y mamá a tiempo completo. Ya, hoy sí puedo decir a orgullo que ya soy más ama de casa que antes. Me costaba un poquito de trabajo ese concepto, pero sabes que ya hoy lo disfruto, porque ser ama de casa no necesariamente quiere decir hacer el quehacer de la casa. Todo el tiempo. Pero estar al pendiente de mi casa, sí. Entonces, pues básicamente eso. Me encanta porque, pues obvio cuando nos lo explica, pues nos lo explica así chiquito, ¿no? Comunicóloga y bueno, en eventos, pero si les platicaran qué tipo de eventos, bueno, creo que se ve la dimensión grande de quién es que está enfrente de mí, quién está en voz con ustedes. Me encanta porque tengo la sensación con ella, con Erika, que ha sido como estas señales o estos encuentros que
nos encontrábamos en ciertos puntos, y luego ya, el universo nos separaba. Y luego otra vez, ¿no? Empezamos primero, yo te conocí por Cuau y por Noemí, que te llevaron a la certificación de conferencistas que teníamos hace 6, 7 años. No, yo creo que 8 o 9 años. Sí, yo todavía no tenía a Alessandra. Sí. Que ahorita estoy escuchando y yo creo que anduvimos embarazadísimas al mismo tiempo porque también yo tengo a Julieta de 6 años. Entonces, ahí andábamos todas panzonas. Bueno, tú haciendo fit, yo no. Tú haciendo en gimnasio, yo no, la verdad es que no. Luego, escribimos juntas un libro. Contratamos al mismo tutor, al mismo mentor, para que nos enseñara, nos guiara, nos guiara de cómo hacer el libro, ¿no? De hecho, ahí hay una anécdota que sin querer queriendo, Eri tenía un viaje a México y pues ella me ayudó a... ¿Qué es? ¿El registro de marca? Sí, el registro de marca. Me tocó hacer el registro de marca de Imparable. Exacto. Entonces, ya sabes este tema de... Y luego, ahora yo quiero que pronto se una al grupo de mujeres en Bene y Trasciende, que espero que el pronto se me dé, nomás porque el tema de los giros y no. Y también entiendo que si no va a ser ahí, va a ser en otro lado en donde vamos a coincidir para seguir acompañando, impulsando lo que hacemos con las demás personas, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que me platicaras un poquito y que a lo mejor en los giros, en todos estos giros que haces como ama de casa, como empresaria y como comunicóloga, ¿qué onda con el síndrome del impostor? ¿Qué sabes de eso? Lo he vivido, vivido. Mira, no sé qué tanto sepa, pero experiencia sí tengo al respecto. Sabes que, bueno, yo creo que todas las profesiones tienen como su peculiaridad en su grado de complejidad, ¿no? Pero hablando propiamente de la comunicación y de mi profesión, porque dentro de la comunicación como que hay varios giros, pero es la conducción a la que yo me dedico, me fui como vinculando con ambientes que yo no estaba acostumbrada. Y uno fue el tema de la política. O sea, yo estuve como maestra de ceremonias oficial de nuestro presidente Enrique Peña Nieto y estuve como maestra de ceremonias oficial de Aristóteles aquí en el estado. Entonces, a mí me costó mucho trabajo dejar tele para dedicarme a un sexenio completo porque me entregué en cuerpo y alma a un sexenio. Cosa que obviamente pues yo no estaba ni en mis planes y tampoco estaba como en mi radar el protocolo político. Entonces pues sí tuve que de alguna manera como centrarme en aprender porque el coaching que me dieron en presidencia fue con Estado Mayor. Entonces, bueno, sí fue como que primer requisito era dejar tele. No podía estar vinculada a ningún medio de comunicación. Entonces, cuando pasó como que esa transición, claro, estaba yo por un lado muy entusiasmada con la parte del reto, el proyecto y lo que implicaba, pues, hablando de protocolo, conducir un protocolo, ser maestra de ceremonias de un protocolo, el más alto nivel al que puedes llegar en protocolo como tal, pues es el de presidencia. Entonces ya estaba ahí, entonces decía, bueno, quiero aprovecharlo, quiero vivirlo. Pero por otro lado, sí me llegó a pasar el que me costó mucho exponerlo. ¿Cómo te puedo explicar? De repente yo subía algo a redes y ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? O sea, ¿cómo es posible que te estés vinculando con ese tipo de gente? O sea, empezaron así como a atacar, te juro que... Y amistades me decía, no es cierto, Erika, ¿qué estás haciendo? Y sí había una que otra felicitación, la verdad es que sí. Pero de repente como que eso hacía el que yo, o sea, ¿y por qué no ven como mi trabajo y se enfocan más a la parte de personal o de esas circunstancias, ¿no? Entonces yo decía, yo no tengo ningún vínculo personal con nadie, yo voy y hago mi trabajo. Y me llegó a pasar el que me decían, Eri, expone un poquito más tu trabajo, que la gente conozca lo que estás haciendo, o sea, no se da, no contratan civiles a nivel presidencia, o sea, para Estado Mayores los que hacen maestros de ceremonias pues son más enfocados a militares o gente de Estado Mayor. Entonces, había pasado algo que no es como que ocurriera, que no había pasado como tal, y que contrataran a alguien de manera oficial en nómina de presidencia y de otro estado y mujer para que fuera maestra de ceremonias oficial en el interior del país. Entonces, como que mi mamá y mi gente cercana, exponlo un poquito más, ponlo en tu currículum. Me costaba trabajo ponerlo como tal en el currículum. O sea, estaba como en esa dualidad. Entonces empecé a sabotear mucho mi trabajo. O sea, por un lado, yo me sentía muy, muy satisfecha de lo que estaba haciendo mientras estaba en el momento.
Pero cuando ya salía de ahí, yo misma lo hacía, o sea, no lo dimensioné, ¿sabes? O sea, no lo potencialicé, o sea, no era como que yo dijera, ay, qué padre, o sea, qué padre lo que estoy haciendo. Entonces empecé a sabotear mucho lo que estaba haciendo. Lo hacía por amor, por pasión, pero siento que no le di en ese momento el valor real de lo que estaba haciendo, ¿sabes? Entonces me pasa que se vino como el caos porque yo me embarazo a mitad del sexenio. Entonces cuando llega todo este caos, el sexenio para mí fue súper caótico. Porque imagínate, me embarazo a mitad del sexenio, entonces yo en las giras sacándome la leche, todo lo que implica como mamá, o sea, de verdad que fue un caos. Y yo entré en esta parte dije, el multitask es mi caos. O sea, yo decía, no puedo de verdad querer ser la mejor mamá, querer ser la mejor esposa, querer ser esto, querer ser todo y aparte, no. Y por otro lado, con la mira de, ya traía proyectos de tele, en cuanto terminé el sexenio, regreso a tele, bueno. Y me pasó mucho el que saboteé mi trabajo, no lo hice menos, siento. Y por otro lado, como persona, o sea, yo de verdad decía, no puedo con esto. O sea, no puedo con el caos y no me sentía como la super mujer que pudiera con todo, no. O sea, de verdad empecé a caer como en este momento en el que ¿qué estoy haciendo? Ni siquiera, o sea, discusiones con el marido, entonces era así como me sentía como súper mal como esposa, viajaba muchísimo y cuando le dejaba a los niños a mi mamá, o sea, empecé a sabotear todo, o sea, no tienes idea, o sea, de verdad yo decía, no, o sea, no siento que estoy haciendo bien en ninguna de las áreas, o siento que estoy a medias en todo. Oye, Eri, y ahorita pregunta, perdón si te interrumpí, porque entiendo perfecto que el síndrome del impostor es este saboteo que nos provocamos nosotros mismos, ¿no? Pero entonces imagino también parte del síndrome del impostor es esta parte de yo sé que yo soy capaz y sé, no sé, voy a decir que soy muy buena comunicóloga, que es muy buena para esto, muy buena para lo otro, muy buena. Hay nanita donde se den cuenta que no soy tan buena como ellos me creen. ¿Te llegó a pasar? ¿Sabes qué? Me llegó a pasar el que yo decía, o sea, es que como es como este síndrome de dualidad. O sea, es como, mientras estoy en el momento, es como me siento como imparable, ¿no? O sea, es como, o sea, de verdad, amo lo que hago y me encanta lo que hago y sé que soy buena y sé que soy capaz de hacer, porque de repente me decían, Eri, aviéntate unos cursos, talleres, bueno. Y yo decía, sí, puedo con todo. Pero luego estaba encerrada en mi propio caos o metida en mi propio caos. Yo decía, no, es que ni siquiera soy tan, o sea, siento que soy tan buena como dicen, ¿no sabes? Es como, o de repente me decían, Eri, sí, pues, puedes con todo. Yo dentro yo decía, no puedo con todo, o sea, ve. O sea, me la paso discutiendo con el marido, me la paso discutiendo con mi mamá que me cuida a los niños. Entonces realmente era como esta dualidad entre una parte de mi vida, una parte de mis días era, sí, o sea, soy una fregona, sí puedo, sí, con esto y más. Y por otro lado era, no, la verdad es que no, o sea, no, ni sé qué estoy haciendo. O sea, llegó un momento en el que decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, ni siquiera sé si estoy bien a nivel profesional. Y me llegó a pasar que no sabía yo si realmente era lo que decían que era. O sea, de repente cuando me echaban flores o que... Digo, había gente que me dio hate, pero también había mi gente positiva, cercana que de repente, o sea, que de repente, oye, incluso comunicólogos, Eri, eso no todo el mundo lo logra y demás. Y me costaba muchísimo trabajo recibirlo como era. O sea, porque sí decía, pues obviamente gracias y demás. Pero recibirlo como era, no, o sea, de verdad es que yo decía, o sea, sí está padre, pero si supieran mi caos atrás, o sea, no soy tan fregona. O sea, entonces, para mí fue un sexenio que me puso al límite en muchos aspectos. O sea, la verdad es que ahí fue donde yo pude conocer mi vulnerabilidad incluso profesional. O sea, porque de verdad yo sí venía como que con una mentalidad de decir, pues con todo y la que me pongan, y de verdad que, o sea, sentía que podía hacer muchas cosas, pero el sexenio fue ahí donde yo dije, no, o sea, necesito de verdad identificar no qué quiero hacer, sino qué quiero sentir, o sea, cómo me quiero sentir yo para poder ahora sí aceptar como las distintas áreas. Entonces, bueno, ese fue como mi primer encuentro con la parte, o sea, no, bueno, había habido muchos en la vida, pero que yo lo reconocí. No, que yo aparte que lo reconocí, a ver, pues
que sí llegó un momento en el que dije, estoy saboteando todo lo que estoy haciendo. O sea, porque no estoy, o sea, estoy haciendo todo a medias. Y bueno, mientras estaba en el trabajo me entregaba, pero no sentía yo plenitud en todas las áreas. Entonces, ahí fue, por ejemplo, cuando llega como esta primera parte. Y luego, la segunda parte es cuando decido que no era el ritmo que yo quería llevar de mi vida. O sea, también ya Alessandra estaba chiquita, recién nacida y demás. Entonces se viene como esta propuesta de hacer el negocio con Fusion, que es la distribución online de bebidas. Entonces decía, o sea, sí, pero como que tampoco dimensionaba. Era como que, o sea, yo nunca me dedicaba a los negocios, nunca me he dedicado con la venta como tal. Entonces, o sea, sí puedo, me siento capaz, pero por otro lado no me siento capaz de complementarlo con mi caos. O sea, estaba como en esa vale. Pero dije, bueno. Algo de aquí va a salir bueno. Exacto, pero aparte, ¿sabes qué? Aventada sí soy. O sea, la verdad es que ya metida en el caos, ya veré qué hago. Entonces me aventé y así fue como empecé y así fue como empieza esta parte de volver a lidiar con, se acaba el sexenio y digo, le voy a dar con todo porque la verdad es que yo sí quiero algún día no depender de mi profesión, porque lo que sí noté en la maternidad es que si yo no estoy, pues no gano. Claro. O sea, mi negocio es meramente presencial. O sea, yo cobro por ir. Entonces, pues cuando no iba, pues no me pagaban. Entonces, igual me cubría un poco la parte de mi plaza, mi sueldo. Pero eso no ocurre fuera de ahí. O sea, en términos generales, o sea, en cualquier lugar relacionado con nuestra profesión, mi profesión en este caso, pues es que si no voy, pues no puedo cobrarles, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo dije, me metí con otro, me costó mucho trabajo adoptar el negocio como tal. Así, hacer lo mío, sí me costó. Pero era más sí puedo, no puedo. Sí puedo, no. ¿Será? No será. ¿Será? No será. Pero era un tema tan mío. Entonces, cuando yo sentía que iba avanzando, lo saboteaba y entonces otra vez sentía como empezar otra vez y luego lo volví a sabotear y así estuve un ratote, Pau. Yo veía tus redes, bueno, la sigo viendo, pero yo me acuerdo muchísimo la foto de Erika Guzmán y Peña Nieto, ¿no? Y yo más que ver el partido político, el mono, el rango, lo que sea, yo veía a Erika Guzmán que tiene un potencial que por algo la llevaron a esos niveles, ¿no? Porque pues no cualquiera entra, no cualquiera dirige, no cualquiera hace. Entonces yo decía, no manches, esta doña, bueno, es que dije de otra manera, esta vieja de estar poderosa. Así fue lo primero que pensé. No supe si, o sea, porque no soy política, pues, ¿no? Yo vi el potencial de Erika. Y entonces yo decía, no manches, o sea, qué fuerte ha de ser irte, porque bueno, ¿te fuiste a vivir allá o ibas y venías? No, es que sabes que ese es un tema, Pau. Y, o sea, me acuerdo de tantas cosas y digo, si hubiera reconocido esto en el sexenio, pues si hubiera hecho lodo. O sea, digo, cuando te pones a pensar, digo, lo que no hubiera hecho. Pero en su momento, no. O sea, yo dimensioné muchas cosas hasta después. Esto casi nunca lo platico. Bueno, que ya se va a quedar entre tú y yo. Sí, seguro. Porque es un tema súper interno. Y los imparables. Pero, y aparte ya se acabó el sexenio. Desde hace un chapas. Ya, casi ni se acuerdan de él. El presidente creyó que yo siempre viví en Ciudad de México. Porque la propuesta fue vente a Ciudad de México. Entonces, a mí me dice, bueno, quiere hablar contigo el presidente, entonces ya se da el encuentro, ya me cita, me dice, a ver, Erika, ¿te vienes a trabajar conmigo? Nada perdido él, nada perdido él. No le iba a decir no. O sea, ¿estás de acuerdo? No le iba a decir no, me temblan las piernas. O sea, estábamos hablando de que, aparte era muchísimos medios de comunicación porque fue saliendo de un evento. Entonces ya, presidente, ¿cómo está? No sé qué. Todo me temblaba. Yo ni siquiera sabía si iba a querer. Sí quería trabajar, pero yo no sabía qué propuesta venía ni nada. Entonces estaba diciendo sí a ciegas. Entonces me dice, oye, ¿ya te pusieron de acuerdo contigo? ¿Sí te integras y te vienes a trabajar conmigo? Sí, presidente, por supuesto, claro.
me temblaba todo, se va el presidente, porque aparte fue algo súper rápido, pues que se arregle lo que se tenga que arreglar y pues se va y capacitar, porque pues a mí me capacitó Estado Mayor. Y se va. Nunca lo he platicado, creo que así. Y cuando se va, volteé yo con quien estaba a cargo en ese momento de giras, de él, y yo, o sea, explícame a qué se refiere, ¿no? Con trabajar. Digo, obviamente yo sabía que como maestra de ceremonias, pero ella me dice, Eri, pues yo era un viernes, creo, jueves o viernes, el evento, y me dice el lunes que ya estuvieras en Ciudad de México instalada para que arranquemos con eventos. No, ¿cómo? Yo, mi esposo, mi hijo. No, todavía no tenía la niña. Ajá. Sí, tu hijo. Y yo, no, le dije, espérame, le dije, me divorcian. O sea, dije, ¿de cuánto estamos hablando para ver si el divorcio conviene? A ver si me cuento uno por acá. No, pero de verdad no. Yo decía, no, espérame. O sea, si de por sí el día que le comenté, ¿no? Y me, no era de ese acuerdo, me duele la panza. Y yo, me dice, no, pues, ¿cómo, Erika? Y yo, no me puedo ir a vivir a Ciudad de México. ¿Cómo? No, es que le acabas de decir, ¿cómo le voy a decir ahorita? No, ya siempre no. Entonces yo dije, no, ¿qué hacemos? Entonces yo volteaba así como que con la gente que estaba escuchando y yo dije, Entonces dije, déjame aquí. Dije, a ver, ¿para qué me necesitas? No, pues aventarte las giras del país. ¿Me vas a necesitar en los eventos de Palacio? No, esos, o sea, ya tenían gente cubriendo, que es la parte interna que venían trabajando con él desde el estado. Le dije, me muevo desde aquí. O sea, si de todos lo que voy a hacer es estar viajando de Ciudad de México a todos los eventos, pues dije, que sea de Guadalajara. Vuélame de Guadalajara. Trato hecho, Erika. Así le hacemos, quédate aquí en Guadalajara y que él no sepa, va. Nunca supo. Se acabó el sexenio. Cuando termina el sexenio, tuve la oportunidad de despedirme de él. Presidente, gracias por todo. De verdad que para mí, pues, un honor, un placer haber estado este sexenio. Y me dice, ¿te regresas a Guadalajara? Sí, presidente. Gracias por todo. Gracias. Y dije, nunca se dio cuenta. Entonces, bueno, por eso era porque no me tuve que ir. Entonces yo no cambié mi vida propiamente. O sea, que no, imagínate, si así. Sí, era caos. Entonces... Pero a ver, pregunta del millón. ¿Sí te pagaban bien? Sí, ¿Sí valía la pena la friega? El hate. Mira, te voy a decir algo. En ese momento dije, sí vale la pena. Hoy, por lo mismo, otro sexenio. Es más, ni por lo doble. De plano. Sí, porque hoy ya sé a lo que me meto. Y en ese momento yo no. Entonces yo en ese momento decía, está bien. Aparte, mira, o sea, no es por tirarle a la industria aquí, no por tirarle a Guadalajara. Pero pues el programa es como muy neto, ¿no? Sí. Ok, bueno. Está súper mal pagado Guadalajara. En medios de comunicación está muy mal pagado. Hay que decirlo. Entonces... tristemente, es muy fácil cuando de repente ya ves que hay algo más, como este deslumbre, o bueno, no deslumbre, porque tampoco era como que, me voy a hacer millonaria. No, no. Ojo, tampoco, porque no hay plazas grandes y yo tenía que operar con plaza. Entonces era como a lo que hubiera. Pero mal pagado versus cómo se paga en Guadalajara no estaba. Te digo, y no lo haría ni por eso. Pero en ese momento era, y aparte era más como, yo dije sí sin saber cuánto iban a pagar. O sea, yo supe hasta que yo fui a firmar contrato a Ciudad de México. Y como de cuánto estamos hablando, pero allá estaba yo ya estaba hasta acá, yo estaba ahorcadísima, y yo no sabía. O sea, en realidad yo lo estaba haciendo más que por el dinero, lo estaba haciendo por lo que implica. No le iba a decir que no. No. O sea, no iba a hacer eso, porque aparte yo lo pedí a gritos inconscientemente el día 1 que supe que venía Peña. Yo, en cuando entramos al sexenio, cuando me invitan a ser maestra de ceremonias de Aristóteles, mi Jesucristo que en paz descanse, cuando la primera vez que viene Peña, el presidente Enrique Peña Nieto, perdón, cuando viene, yo dije, ¿y por qué? Pues ya estamos aquí. ¿Y por qué no? ¿Qué se necesitará para trabajar allá con él, no? O sea,
Entonces era algo que yo ya traía en el radar. Y yo decía, bueno, pues lo único que tengo que hacer es bien mi trabajo porque es mi única carta de presentación ahorita. Entonces me dediqué tres eventos, fueron 3 eventos, a que él notara mi trabajo, porque al final de cuentas no somos voz off. Entonces no te ve. O sea, entonces punto a favor, era meramente profesional. Oye, me imagino cuando te vio en persona, Entonces, la voz y esa persona, ¿cómo no me la llevo? Entonces, la verdad que fue algo que se dio de una manera como muy mágica porque cuando supo me dijo, ¿tú estabas hablando? Sí. Dice, cada que vengo a Guadalajara me acuerdo de tu voz. Y así, un día me hablaron de Casa Jalisco y ya me dijo, Neri, habló el presidente con el gobernador para pedir tu trabajo. Manifestaste, literal. Entonces fue algo que yo dije, cuando me hablaron yo dije, sabía, porque me preguntó mi nombre. Cuando se acercó el presidente y me preguntó mi nombre, ¿me recuerdas tu nombre? Y yo nunca se lo había dicho. ¿Me recuerdas tu nombre? Y yo, Erika Guzmán, presidente. Yo, Erika Guzmán. Desde ahí dije, no, trabajo ya es mío. Dije, o sea, alíneate. Astros, alínense, ¿no? Y sí, o sea, no, se dio. Entonces, yo le iba a decir que sí, me pagaran lo que me pagaran. Definitivo. Cuando yo hago un recuerdo, o sea, así como dices, un recuento de todo lo que ha pasado a lo largo de estos años. O sea, acá me suena el síndrome del impostor, digo, chin. O sea, súper saboteé mi trabajo durante años, Pau. O sea, sabotear no al grado de que se cayera, no, nunca solté. Había muchas cosas que me mantenían, pero siento que no potencialicé muchas áreas. Y no solo esas, sino muchas áreas de mi profesión, no las potencialicé por el... ¿Será? Sí, no. Entonces fue por eso que ahora que estoy haciendo más el área de negocios, también la venía como saboteando en este sentido, fue que decidí darle como el giro de decir, ¿qué pasaría si dejo a un lado todo este síndrome o toda esta parte de sabotear mi trabajo y hacer las cosas con la convicción de volverlo muy mágico? Porque aparte yo saboteaba la magia, o sea, la magia que podemos llegar a crear, yo también la saboteaba, era, sí, y aparte aunque había evidencias claras, así, de repente yo decía, o sea, sí, pero no siempre ocurre. O sea, ¿sabes? O sea, sí, pero fue una llamarada, o sea, no siempre. Está muy cañón, o sea, muy cañón. A mí el día que tuve que leer 2 veces el poder de la hora de Eckhart Tolle para caer en cuenta de que el pensamiento estorba demasiado, porque al final de cuentas el saboteo o ese síndrome es de darle tantas vueltas a las cosas. Oye, Eri, ahí me lleva a una pregunta. ¿Tú crees que el síndrome del impostor o cuál serían como la pócima mágica? Me estás hablando de magia. ¿Qué posa? No, pócima. Y yo, sí, posa, no me sonó. ¿Qué pócima mágica tendría que llevar ya sea tomada, untada, pegada, leída, escuchada? ¿Qué tendría que llevar para generar un cambio o no permitirnos ese síndrome del impostor? Porque yo escucho, yo ya te dije lo que yo vi en esa foto, ¿no? Y bueno, y no se diga lo que estás haciendo en Fusion, no se diga cuando tuviste la marca esta de ejercicio, de FitMom. O sea, yo vi siempre una vieja poderosa, buenísima. Ajá. Otra saboteada. ¿Y crees y para mí lo que me entra, pero te lo pregunto porque es neta, en algún momento llegas a sentirte incapaz? O sea, no, allá está el éxito y ahí viene bien pronto, muy pronto, ahí viene, mejor me quito a un lado, sucede algo porque no me siento capaz. Y entonces la pregunta es, bueno, esa es una. Y la otra es, ¿qué pócima usa Erika, o qué nos pudieras comentar o compartir para cuando sucede ese síndrome, cuando te sientes incapaz, cuando sientes que es el saboteo, qué tendríamos que hacer para modificar o cómo lo modifica Eri? O sea, sí me pasó. Mira, FitMom es un clarito de... No, o sea, está feo decirlo porque la verdad me ha costado mucho trabajo decirlo así, pero de que no sentía capaz, sí, claro. Se quedó la marca registrada. Está la marca registrada y por circunstancias, incluso dentro del mismo equipo, en fin,
saboteé la marca, o sea, saboteé el proyecto como tal y le puse una pausa eterna, porque ahí sigue en pausa. O sea, no es algo que esté, que diga ya nunca más, pero también es algo que como yo me desgastaba y entendí que el desgaste viene de tanto pensar, entonces pues bueno, lo dejé ahí. Y sí me ha pasado y en muchas ocasiones, y justo por eso, o sea, cuando caí en cuenta de que en realidad cuando veía las cosas, que a veces el éxito, no a veces, bueno, no llega el día que quieres, con el color que quieres, con el olor que quieres y con el nombre que quieres. Entonces, me costó como mucho trabajo entender esta parte, Pau, de que no necesariamente le tengo que poner un color, un olor, un sabor y un día o un nombre a ese éxito. Entonces, como lo esperaba así, con ese color, ese sabor, ese día, y si no lo estaba viendo reflejado o que no lo veía ni siquiera tantito cerca de como yo lo había planteado, venía el de, ay, no, ¿para qué tanto desgaste? Entonces no, o sea, empecé a sabotear muchos proyectos. Unos hasta a lo mejor a dejarlo y otros no a dejarlo, pero no meterle como todo el punch que se requiere, ¿no? No tengo una pócima mágica como tal, como para exponerla, o sea, decir esta es, pero sí la que ha sido en estos últimos meses, que ha sido como de, a ver, este recuento, decir, ¿en qué momento saboteé todo? Y te puedo decir que, aunque suene trilladísimo, es un tema de estar presente. O sea, la magia está en estar presente. Y que a mí, dado el caos, me costó mucho trabajo reconocer y hacer. Estar presente. ¿Y a qué voy con estar presente? Es un día a la vez. No es poco a poco, porque yo no creo en que es las cosas son poco a poco. Probablemente mañana tienes un salto cuántico, o sea, pero sí paso a paso, o sea, es un día a la vez. Hecho está. Entonces, un día a la vez, hoy. Entonces, mucho de lo que yo saboteaba era todo lo que mi mente me decía que la gente podía pensar, que la gente podía hacer, o que me podía pasar, y cosas que ni siquiera sé si pensaron y que ni siquiera ocurrieron. Entonces, el estar presente y dejar, y no pensar, o no pensar tanto, usar el pensamiento a mi favor, y es el pensamiento que sea una herramienta más no mi dirección. Sí, me explico, que la dirección sea en el día a día. Entonces, para mí la parte más mágica, como para empezar a dejar de sabotear todo, es muéstrame, hoy muéstrame. Entonces, hoy muéstrame cómo, mañana muéstrame cómo. Con el color, la forma y que llegue está perfecto. O sea, a mí me encanta el color chocolate y a mí me gusta día que fuera tal día. O sea, dejo el mensaje de lo que a mí me gustaría, pero ya no es como esa expectativa o esa, ya no me aferro a que llegue, porque a lo mejor el sabor fresa y llega, y yo lo quería el día 30 y resulta que llegó el día 15. O sea, a lo mejor las sorpresas son mucho más grandes de las que yo puedo pedir. Entonces ahí fue donde esa ha sido como la parte más mágica de mis días, el decir, a ver, la única manera en que yo puedo dejar de sabotear es dejar de pensar lo que lo sabotea. Entonces, al final de cuentas, el síndrome del impostor viene de todo lo que piensa que puede ocurrir y que probablemente ni siquiera ocurre. Exacto. O lo que creas que pueda pensar y que de todo mundo te vas a enterar si lo piensan. O sea, creo que lo explicaste muy, muy fácil, porque sentí como que hasta fue paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, me encanta todo lo que nos estás compartiendo. Se nos está viniendo el tiempo así de rapidísimo. Ya vio los ojos de Cristi y de Alberto. No es cierto. A mí me gustaría que les platicaras ahorita qué es en lo que estás más enfocada, dónde te encuentran, y que te avientes un mega cierre. Mira, ahí te va. En este proceso de decir, a ver, ya no quiero volver a sabotear estos proyectos que arranco y luego no. Porque
renuncié a mitad de sexenio. Que no me dejaron renunciar, eso es otra cosa, porque yo ya había mandado todo por un tubo, sí, la verdad. Entonces digo, mira, todo pasa por algo. Pero cuando son proyectos tuyos, no hay nadie que te regrese. O sea, renuncias y nadie te va a decir, ay, mira, por favor, no te vayas. No. Sí, quédate. Quédate. No. Entonces, en ese proceso, yo arranqué la distribución de Fusion hace algunos años, hace 4 años y medio. Y me ha ido bien. O sea, me había ido bien. O sea, lo que se llama bien es decir, pues una venta estable y demás. Pero hacer como mucha conciencia, decir, a ver, ¿qué quiero? Y eso es lo que quiero es como generar un proyecto en el que pueda tener la posibilidad de arrancar mis propios proyectos, que extraño televisión, pero ya no desde la parte de ¿cuánto me vas a pagar? Que te juro que esa era la que más me pesaba. Entonces, bueno, Fusion se ha convertido ahorita como en el proyecto bandera, porque aparte ya viene caminando. Tengo equipos de distribución en Estados Unidos y México. Entonces, ahorita estoy súper enfocada en la expansión de la marca de Fusion, que es el posicionamiento de la marca, que son las bebidas naturales. Aparte va muy ligado con lo que venía haciendo de trabajar en la parte de bienestar y wellness. Y este año estoy súper enfocada a eso para que de ahí venga la posibilidad de poder arrancar proyectos que traigo ahí atorados desde hace mucho tiempo y no sé si lo retome con el nombre de FitMom o no lo sé, la verdad, pero al final de cuentas el proyecto de FitMom está ahí, que es de wellness. Entonces, ese y quiero regresar a tele, pero con un proyecto que ya te contaré, pero es proyecto propio y tú sabes que todo eso requiere tiempo. Entonces, como que le estoy dando tiempo y ahorita estoy enfocada en el tema de negocios y mamá. Me he dado la oportunidad de ser mamá muy, muy presente, cosa que un sexenio y televisión no me dejaban al 100. Y me pueden encontrar en @ericaguzmana en Instagram. Y de ahí les direcciona para conocer los proyectos, porque ahí están los Instagram de Fusion y del equipo que se está abriendo de Fusion también, que se va a hacer una comunidad. Pero es ahí, en @ericaguzmana. En Instagram. Y Facebook igual, Erica Guzmán. Y algo que sí me gustaría dejarte y dejarles, porque es algo que traigo como muy ahorita como bandera, es que por ti no quede. O sea, que sepas que todo lo que hagas, siempre y cuando lo hagamos con la convicción, el universo o Dios, en lo que creas, se encarga del resto. Sin pensarlo. Si lo quieres hacer, hazlo. Si se te viene a la mente, hazlo. Si se te ocurrió algo, hazlo. Todo. Creo hoy que todos son señales y que muchas veces cuestionamos las propias señales. Ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, que hagamos todo lo que queramos hacer desde la convicción que el universo se encarga de lo demás. Así como manifestaste lo otro. Muy súper agradecida, Eri, muchísimas gracias por estar, por venir, gracias. Por compartirnos, por platicarnos esa historia que te imaginé tal cual, conforme llegabas, conforme me diste la mano, me imaginé que yo era Peña Nieto. Entonces, muy, muy, muy padre que nos hayas compartido esa historia. Gracias por compartirnos el síndrome del impostor. Yo que tengo tantos años en este giro de conferencistas o speakers, sé que es un síndrome que aparece de vez en cuando. A mí me aparece muchísimas veces y la sigo trabajando cuantas veces tenga que ser. Entonces, muchas gracias por estar imparables, gracias por compartirnos. Y chicos, bueno, nos hace falta una maestra de ceremonias en nuestro portafolio, estaría padrísimo. Ay, mira. Si usted quiere, lo podemos agregar. Y bueno, imparables, muchísimas gracias por estar aquí más, un episodio de este podcast, que no sé si tú lo sientas o no, pero lo hacemos con muchísimo corazón. Tenemos muchas ganas de compartir contigo y por eso es que te traemos a personalidades como Eri para que sí o sí le sumen a tu día y le sumen a tu vida. Que tengas un excelente día y nos vemos pronto. Y eso es todo por hoy en Imparables. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida. Hasta la próxima, Imparable.